Buenas noches, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord. Muchas informaciones, el día cargado, el tema haitiano, muchas expectativas. Más adelante voy a analizar la situación de Haití a propósito de lo que se habla, posible intervención, esta situación de inseguridad e incertidumbre en el vecino país, donde hubo mucho corre-corre hoy. La noticia del día, la consulta interna del PLD. 5 precandidatos salieron al ruedo político a medir sus fuerzas internas. Yo dije desde el principio que esto era con un proceso híbrido, porque bueno, el PLD, el padrón del PLD, los nuevos votantes, más los que no están inscritos en ningún otro partido político, una especie de híbrido. Está con nosotros en este plato fuerte la entrevista principal el profesor Luis de León, viene de ese proceso como tal, precandidato presidencial, miembro del Comité Central durante muchos años, presidente de la Fuerza Bochista y un dirigente fundador de ese partido. PLD, Partido de la Liberación Dominicana, tiene nombre y apellido, fundadores, gente que han creído mucho en esa organización política. Luis de León es un referente de ese político prudente, decente, luchador, forjador, con mucho concepto y mucha visión. Esa gente que honra siempre los partidos de manera honorable, y yo me siento muy contento de tenerlo esta noche en este programa. Profesor, buenas noches, bienvenido a Fuera de Récord. Gracias. Buenas noches, querido hermano, amigo, hombre prestigioso de la comunicación, Elvis Lima. Es un timbre de orgullo el estar acá a participar a estas horas de la noche con tu público y comunicarnos con él e interactuar de manera propositiva en favor de la unidad de la República Dominicana y de su paz. Profesor, precisamente hoy desde temprano el PLD ha sido la noticia del día, centro de atención. Acaba de finalizar esta consulta interna. El proceso se inició temprano, con altas y bajas, en una parte mucha gente, en otra parte no mucha, una atención que de antemano se veía indicar que iba a ser alta. Finalizó a las 5 la votación, todos los demás. Ahora vamos a esperar los ganadores que la comisión determine cómo marcha. ¿Cómo usted vislumbra este PLD a propósito de que ya concluyó hoy esta consulta interna? Bueno, efectivamente, esta consulta cívica interna es un ejemplo para la democracia dominicana, para la participación política y sobre todo para darle contenido al liderazgo político que es el producto de la elección de la base misma del partido, de la base misma de la sociedad. No cabe duda que en América Latina y el Caribe hay toda una crisis, los partidos viven en crisis. Es más, el único partido grande, progresista, de liberación, antiimperialista, así fue que Juan Bosch fundó y está en los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, que este partido con esa participación abrumadora y con una participación en paz da lecciones no solo a los partidos políticos de aquí de República Dominicana, sino de América Latina y el Caribe. Y es necesario abogar, Elvis Lima, por la estabilidad, la renovación, la transformación, que el proceso educativo se empodere de los partidos políticos, porque la democracia de estos pueblos descansa precisamente en los partidos políticos. De manera que nosotros que promovemos la unidad como un contenido doctrinario, social, democrático y patriótico, creemos que esto de cara al porvenir inmediato de la República Dominicana, el PLD se constituye en un partido que después de una experiencia negativa con 2 colapsos que tuvo, ¿no? El primero fue el 6 de octubre del año 2019 y el segundo fue el 5 de julio del 2020, la derrota electoral. El partido se posiciona, se levanta, se reencuentra y vamos, en el caso de nosotros, la Fuerza Bochista, vamos en la dirección, ahora en la oposición, de reencontrarnos con el Partido Progresista, el partido de servicio, el partido patriótico, social, que en el poder muchas veces por la participación de diversos actores se cambia la filosofía política que debe ser la filosofía bochista. En realidad, este evento coloca al Partido de la Liberación Dominicana de cara a la vuelta al poder, porque la verdad es que en la República Dominicana de estos tiempos
la democracia no podrá viabilizarse sin el bochismo. El bochismo son esos criterios filosóficos, éticos, morales, culturales, educativos, de sacrificio, de honorabilidad, de patriotismo que nos legó el profesor Juan Bosch. Sin embargo, profesor, en los últimos años el bochismo como tal, la marca PLD quedó muy lacerada, muy lastimada. Los últimos años de gobierno, la marca sumamente afectada. ¿Cómo conectar ese bochismo con un partido lacerado ante la sociedad, con una imagen muy deteriorada? Bueno, un servidor del público tuyo fuera de récord y tuyo y de tu equipo, ha planteado puntos de vista críticos y autocríticos dentro del partido, dentro del poder y fuera del poder. En el PLD, quien les habla es fundador del PLD. Yo vine de Montecristi cuando tenía 18 años y fui parte de la delegación que participó de la fundación del PLD, cuando nuestro líder histórico, el prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch, fundó el PLD en el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, fecha, repito, 15 de diciembre del año 1973. Y quien habla, fundó una organización de carácter doctrinaria dentro del PLD el 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del PLD que encabezó el presidente Leonel Fernández. Nosotros fundamos en Capotillo, Loma de Cabrera, Cerro de Capotillo, línea noroeste, fundamos la Fuerza Bochista. Yo fui invitado a dar una conferencia en ese monumento que se construyó en el gobierno del desaparecido presidente Jorge Blanco. Allá se construyó ese monumento que rinde homenaje a los héroes de la restauración de la República. Y fui a dar una conferencia con el nombre de La restauración de la República vista por el profesor Juan Bosch. Y a partir en el tema de preguntas y respuestas, nosotros visionamos y ahí dijimos, hay que fundar, eso quiere decir que hay que fundar una fuerza bochista. El concepto fue así. Y esa fuerza bochista hemos mantenido toda una trayectoria política, social, crítica, autocrítica. Hemos sido participado como candidato, primero fui candidato a senador, a síndico, ¿no? A síndico, síndico, sí. 1982 en Montecristi. Después del 86 a diputado, quedó una diputada. ¿Y a senador no? Después a senador en 1990, sí. Que por 175 votos, habían 1000 y pico de votos observados, se unieron el PRD y el Reformista y no se contaron los votos observados. No accedimos, íbamos a ser el senador número 13, porque el PLD en 1990 sacó 12 senadores aquella vez. Profesor, entrando en materia con el proceso que acaba de finalizar hoy, hubo un punto que sé que los televidentes, y todavía usted llamó a votar, hubo una pequeña confusión, usted declinó, apoyó a doña Margarita, Alejandrina Germán, la coordinadora de la comisión, ha dicho, bueno, el retiro de Luis de León ha traído un problema porque ahora no hay cómo sumarle los votos de Luis a Margarita. Sin embargo, ¿cómo usted hizo los ajustes? ¿Qué se acordó para que entonces a partir de mañana y ya este proceso como tal, que acaba de finalizar hoy, le puedan contar los votos suyos a Margarita? ¿Cómo se afinó esa logística? Bueno, lo que sucedió fue, hubo un poquito de incomprensión por parte de la presidenta de la CONAC, Comisión Nacional de Aspirantes Presidenciales, Alejandrina Germán. Hubo una incomprensión en la parte de comunicar. Ella lo que quería comunicar comunicó un tanto, que todos los que habían nuestros seguidores en todo el país no podían votar en el número 1, tienen que votar en el número 5. Y así fue, votaron en el número 5. Eso viene dado porque los reglamentos del partido, de la consulta interna, no contemplaban la unidad, una alianza para votar en el número del que, en el caso nuestro, renunciamos a nuestra aspiración presidencial para apoyar a la compañera, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, ex vicepresidenta de la República. ¿Por qué Margarita y no Abel o Domínguez Brito? Bueno, Margarita, bueno, usted sabe que nosotros somos bochistas y el lema de nuestra campaña fue la unidad bochista garantiza la victoria. Nosotros declinamos por alguien que asumiera la unidad dentro del partido,
por alguien que también estuviera identificado con el tema de la pobreza. Hay que decir que la compañera Margarita Cedeño, tanto en las posiciones de despacho de la primera dama como en las posiciones de vicepresidenta de la República, trabajó con el pueblo, con los pobres, con los humildes de los barrios, de las comunidades. El tema de la pobreza es un tema fundamental en el profesor Juan Bosch. Juan Bosch dijo que dejó la literatura y que Hostos lo convenció a él en 1939, Hostos y Martí en la frase de que el deber del hombre es allí donde es más útil, Hostos en el patriotismo y el deber de servir al pueblo, y Duarte también, dijo que el tema que lo convocó a él fue, al escribir en su cuentística, lo expresa también, fue la pobreza del campesino dominicano, que en esos años eran por encima del 75% de la población era rural, era campesina. Y él habló de lo que le impactaba a él, la miseria dominicana, la pobreza, las limitaciones del campesino. Bueno, él habló, inclusive en la cuentística del profesor Juan Bosch, habla de toda esa pobreza, pero habla de los valores del campesino dominicano. Bueno, quien les habla escribió un libro, de 8 libros que tenemos, un libro que se llama Valores en los cuentos de Juan Bosch. Yo abordo el tema de la cuentística, de los valores del profesor Juan Bosch, y Juan Bosch postula que el dominicano común, el dominicana y dominicano común, partiendo del campesino, el ser dominicano tiene 3 condiciones. Primero, es un ser humano noble, bueno, hospitalario, accesible, sonriente, expresivo. Número 1. Número 2, hablaba que era un ser humano valiente, que el país ha enfrentado todas las potencias que lo han enfrentado. El país es valiente en todos los procesos. Y hablaba de la inteligencia del dominicano, dice, el dominicano con la inteligencia común es formidable. Y si tiene inteligencia académica, hay que ver. Bueno, usted es un ejemplo. Profesor, mire, ustedes han suscrito un acuerdo. Bueno, y apoyamos a Margarita también fundamentalmente por su desempeño ético y moral. Nadie ha podido señalarle, ni con el pétalo de una rosa, a ella en su desempeño en el Estado. De manera que nuestra candidata es una mujer muy sensible, muy inteligente, muy capaz. Profesor, ¿cómo usted vislumbra entonces? Vamos a poner los escenarios. Finalizó este proceso el día de hoy, vamos a esperar la votación. Escenario, lo que se ha vislumbrado en todo es una polarización. Abel Margarita. Ponemos escenario A, profesor. Que la comisión decida, proclamaron a Margarita, ganó Margarita. Si ponemos ese escenario, ¿cómo usted vislumbra el tema del acuerdo que ustedes habían suscrito preliminarmente? ¿Hay esa armonía? ¿La unidad está garantizada? ¿No hay esa voz disidente como se ha sentido en las últimas horas y lo que ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana en toda esta etapa de la consulta interna, al recorrer el país, nos hemos dado cuenta que es bochista. Y uno de los compromisos fundamentales que establecimos los aspirantes presidenciales, quien les habla cuando era aspirante presidencial, antes de la alianza, decíamos que más importante que los 6 era el partido. Y nosotros, como discípulos del profesor Juan Bosch, siempre planteamos que era necesario fortalecer la unidad. La suscripción de un acuerdo marca también la unidad, pero de manera espontánea y natural, de convicción. Pero hay condiciones para ese acuerdo. Una cosa es que se firme un acuerdo, profesor. Acuerdos se firman, pero que se cumpla en medio del poder, porque ya tenemos historia de lucha, de resentimiento, la política es complicada. En política 2 y 2 no son 4. ¿Cómo usted vislumbra ese escenario? Un escenario A, Margarita, ganadora, perfecto. Y si es Abel, ¿cómo sería entonces ese acercamiento en busca de esa unidad? Bueno, Abel... o Domínguez Brito, para que los amigos de Domínguez Brito no se pongan celosos. Vamos a poner los 3 escenarios, les repito la pregunta. Escenario de unidad en el PLD, ganando Margarita, ganando Abel o ganando Domínguez Brito, siendo los que tienen más posibilidades. Ese escenario de acercamiento, porque el acuerdo como tal habla de unidad, pero ¿cómo sería esa unidad partiendo de un escenario como ese? Distinguido comunicador amigo Elvis Lima, hay toda una voluntad. Hay todo un compromiso, hay todo un sentimiento bochista en Abel, en Francisco y en Margarita. La República Dominicana va a ver el ejemplo que va a dar el PLD. Se va a ver ya, se va a mostrar por una razón de carácter político coyuntural. La presente gobernabilidad ha
propiciado en la mayoría del pueblo dominicano un desencanto enorme. Actualmente la canasta familiar, la inflación está muy alta en los barrios populares y en las comunidades. Como decía el profesor Bombó, no tiene las 3 calientes al día. La situación de desempleo, la situación de inseguridad social, de improvisación, todo eso levanta un ánimo en el partido y en los líderes. Tenemos que comportarnos con prudencia. Sí, pero eso tenemos que actuar con alto sentido de unidad. Porque más importante que ellos 3, más importante, repito, lo subrayo ahí con un creyón rojo, como esta chaqueta. Más importante que ellos 3 es el pueblo, es la sociedad. La sociedad quiere, mire, el mundo entero está muy complicado, el mundo entero de la guerra, el mundo entero después de esta pandemia con crisis económica, ahora con el tema haitiano, la República Dominicana. Y los líderes deben dar ejemplo. Los líderes tenemos que comportarnos con un criterio de prudencia, de humildad, de sencillez. No son tiempos de decir, o yo que entre el mar, o si no soy yo, no. Y el PLD tiene en Juan Bosch un gran referente moral enorme, un hombre que primero fue un autodidacta, solo llegó hasta tercero de bachillerato, fue profesor de universidades extranjeras dominicanas. En segundo lugar, un hombre honesto, el símbolo de la honestidad junto a yo sé que usted es un bochista auténtico. El bochismo se perdió en su partido, se perdió como tal, el bochismo real, esa ideología que llevó al PLD a ser el partido buque insignia de principio y demás. ¿Cómo recuperar ese bochismo? Vamos a ir a la pausa para que luego usted me lo explique. Estamos conversando con el profesor Luis de León, es precandidato presidencial del PLD, miembro del Comité Central y presidente de la Fuerza Bochista. Cambiar de canal, un delito federal. A la pausa, ya volvemos.